Bienvenidas, bienvenidos a otro jueves de Nos ha pasado, un podcast para hablar de eso que probablemente a ti como a mí nos ha pasado. Hoy tenemos una invitada súper especial y vamos a hablar además de un tema que me parece como muy importante de traerlo y es las amistades, ¿no? Ya vinimos hablando un poquito del amor, hablamos de sexualidad y en general cuando hablamos de los vínculos solemos pensar mucho en los vínculos amorosos, pero porque no hablamos de las amistades, de también lo que implica el duelo en la amistad, las distancias, etcétera. Hoy me acompaña Carolina Ocampo. Caro, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, para arrancar, me gustaría que te pudieras presentar, nos contaras un poquito sobre ti. Gracias, Vale. No, pues, sobre todo gracias por invitarme. Creo que este es un espacio muy bello porque obviamente hoy no voy a hablar solamente como psicóloga o terapeuta, sino también como una persona normal. Creo que todos que hemos construido vínculos, pues hemos atravesado por una situación similar, entonces, pues qué bonito espacio, ¿no? Para poder hablar y comprender estas distintas experiencias. Caro, para arrancar, cuéntame un poquito para ti qué rol tienen las amistades en tu vida, por ejemplo. Uf, vamos a empezar. Vamos a Empezamos empezar. así de una. Pues mira, yo siempre fui como una persona de amistad muy cerrada con las amistades, pero para mí siempre fueron un pilar. Entonces, desde la adolescencia empecé a construir estos vínculos que yo sentí que, pues, que me sostenían. Para mí algo que era fundamental en mi vida era ese tema de ser leal a mis amistades, de ser una persona siempre presente, siempre disponible. Era algo que para mí me nombraba, o sea, me edificaba desde ahí. Sobre todo porque siento que en la adolescencia a veces pues uno tiene situaciones en la casa y se refugia en las amistades, entonces crea ahí unos lazos que son pues muy fuertes y muy intensos, pero obviamente pues no es lo mismo la amistad que uno construye en la adolescencia y cómo se van transformando también en la adultez y cuando uno va cambiando también a medida que va, no sé, cumpliendo ciertas cosas o siendo profesional. Cada paso que uno da, pues va transformando y siento que también esos vínculos se transforman ahí. ¿Qué pasa cuando esos vínculos se transforman? Porque yo creo que algo que me pasa, lo veo también en mis pacientes, es entender que ese vínculo no siempre va a ser igual, ¿no? Esa amistad que de pronto arrancó en la infancia o arrancó en la adolescencia puede que no perdure hasta la adultez o si perdura, cambia la dinámica. Entonces, ¿cómo has vivido todos esos cambios? Uf, lo que pasa es que también uno va cambiando mucho. Entonces, por ejemplo, desde mi experiencia personal en la adolescencia, yo fui súper rebelde, fui súper, no, yo creo que en el colegio no daban un peso por mí, yo era supremamente, sí, rebelde, mal portada, me encantaba entonces estar con donde estaba la recocha, donde estaba el desorden, y eso con el tiempo fue cambiando. Entonces, por ejemplo, tuve una amistad que fue supremamente importante en mi vida. Nosotros empezamos o sea, nos conocimos como a los 10 años, empezamos a formar una amistad súper intensa desde los 13, 14 años, vivimos un montón de cosas desde esa edad. En ese tiempo para los 2 la vida era muy caótica, entonces nos encontrábamos súper bien en ese caos y con el tiempo cuando fuimos creciendo, pues ya el caos no era algo que compartiéramos. Entonces, no siempre ya teníamos espacios de encontrarnos, ¿sabes? Entonces, muchas veces noté que a medida que mis situaciones iban cambiando, por ejemplo, no sé, me independicé, empecé a construir mi casa, empecé a construir mi carrera, mi vida profesional, ya no estaba tan llamado como a esa vida tan rebelde y siento que ahí como que se van perdiendo esas identificaciones y el vínculo cambia. Entonces, a veces era muy triste encontrar que esa persona que me ha acompañado, yo creo que más de la mitad de mi vida, ya no resonaba tanto. Ya los planes que proponíamos no, pues yo ya no me sentía cómoda, yo ya no quería eso. Entonces creo que fue muy triste en algún momento darme cuenta que aunque había mucho amor hacia esa persona, ya no había afinidad, ya no había disfrute Y qué lindo tampoco. eso que puedes reconocer que no hay afinidad, ¿no? Porque a veces no sé si te ha pasado que intentas forzar un vínculo aunque no hay afinidad, ya sea Total. porque
ves características en esa persona que dices como, wow, qué chévere esa persona, o quiero ser como ella, o quiero estar al lado de esta persona porque me hace sentir de X o Y, intentamos como forzar ese vínculo o incluso por miedo a perder esa amistad, pues igual lo Total. forzamos, intentamos. Yo siento que en mi caso fue más como que a veces sentía que me forzaba a hacer la de antes para no perder ese vínculo, y cuando me permitía hacer esas nuevas versiones, había mucho ese comentario de cómo has cambiado, ya no sos la de antes, ¿qué te pasa?, ¿no? Entonces, a veces creo que empiezan a haber muchas recriminaciones de ese tipo, y para mí, si algo es ley, es que yo necesito sentirme genuina con los vínculos que sostengo y que decido sostener en la vida. Entonces, poder entender y ser honestos cuando ya no hay esa libertad de expresarme, de sentir, de poder ser en totalidad, creo que para mí esa fue la señal cuando dije, ok, de pronto, sin desconocer todo lo que ha pasado y sin desconocer toda la amistad que hubo y todo el amor que hubo, pues no necesariamente tengo que seguir sosteniendo esto a futuro, ¿no? Y hay vínculos que uno dice, bueno, sí, nos podemos ver de vez en cuando, ¿no? Parchamos rico, pero hay otros donde yo empecé a sentir que ya el cambio no era posible y que ya no era bienvenida esta nueva versión mía. Y ahí pues Súper, creo claro. que hay que hacer también ciertas renuncias, ¿no? Cuando uno va creciendo y no sé, digo yo, va madurando también. Ujú. ¿Cómo saber cuando una amistad ya está cumpliendo su ciclo, no? Cuando son amistades que lo que tú dices como tienen su tiempo, pero hay transformaciones en ambas partes, pero ¿cómo empiezas a identificar que ya esta amistad, sí, como ya su ciclo se va cerrando? Mm, esa pregunta está muy dura. Esa pregunta está muy difícil. Porque ahorita, por ejemplo, tú hablabas cuando mi cambio no es aceptado, no es bienvenido, ¿no? Como cuando yo cambio y ese cambio como que no se me es permitido, creo que es un indicador, ¿no? Pero ¿qué otras cosas también Pues sientes? mira que yo creo que al final siempre es un tema de dos, porque, no sé, se me ocurre aquí dos ejemplos que tengo de mi vida personal. Tuve una amistad, la misma que digo que fue súper intensa, fue súper caótica en algún momento, todo fue muy rebelde. En algún punto, el malestar que sentía de no sentirme aceptada, bienvenida, yo dije, bueno, pues si este vínculo es importante para mí, vale la pena hablar, ¿no? Vale la pena decir, de pronto podemos hacer algún reajuste, ¿no? Algún reencuadre de estos encuentros, pero la disposición de parte del otro no fue. Ujú, Entonces ahí yo dije, bueno, lo intenté, hice esta apuesta y frente a mi nueva realidad quise darle un espacio a esta persona, pero la otra persona también puede elegir no estar, ¿no? Y creo que eso es durísimo. Yo te lo digo que yo esa conversación la planeé mm, en la ducha, cocinando. Yo decía, no, yo le voy a decir esto y yo le voy a decir lo otro, porque realmente yo quería tener a esta persona en mi vida y al final la conversación fue supremamente mal. O sea, ah, terminamos peleando mal. pensé que me ibas a decir, fue supremamente tranquila y maravillosa. No, ¿cuáles? No, pues no te digo que era una amistad basada en el caos. Pues el cierre también fue caótico. Y ahí yo dije, me duele un montón, pero no quiero sostenerlo. Claro. Pero tuve también el ejemplo con otra amiga que nos encontramos en la universidad, hicimos un vínculo supremamente bello, también eran otros tiempos. Y en estos ajustes nos empezamos a distanciar mucho y yo sentía cosas que de pronto no le compartí a ella. Yo decidí distanciarme y ella me buscó y me dijo, vení, Caro, pues noté que nos distanciamos, para mí es importante este vínculo, hablemoslo. Y con ella, la apertura que hubo de este ajuste fue muy bella. Y ahora nos pudimos encontrar desde posiciones distintas con una nueva relación. Entonces yo digo, cuando uno saberlo, pues realmente es difícil, pero creo que lo que marca la pauta para mí Ujú, es en mi lectura emocional cuando siento que un encuentro ya está siendo muy agobiante, cuando no me da placer, cuando no me da mm, satisfacción, cuando me conflictúa ver al otro, porque yo digo, la amistad es un vínculo que uno elige. Entre muchos, yo te elijo a vos y elijo que seas parte de mi vida y elijo contarte y elijo estar también, ¿no?
no vale la pena para mí elegir algo que me trae malestar. ¿Sabes? A mí qué me pasa cuando te escucho. Pienso también, a veces me cuesta, tú ahorita decías como, obviamente una amistad es de dos, totalmente de acuerdo. Y a veces me pasa que yo me encuentro como en ciertas amistades que siento que soy la que busco y busco y busco. Total. Y creo que poner ese límite de hasta cuándo buscar es duro porque entra esto de, pero tantos años, pero ¿cómo voy a soltar esta Mm, amistad? Pero después creo que cuando le doy una vuelta a eso también es entender que esa amistad no tiene que ser la misma como era hace 10 años. total. De pronto hace 10 años era la amistad que era así pues Ujú, como hermana y hoy por hoy si bien se conserva ese cariño, pues la dinámica cambia y cómo puedo yo claro, también entender que como las dos personas cambiamos y fuimos construyendo unos caminos también distintos, pues es inevitable que la dinámica cambie, pero a veces caer en total. cuenta de eso y hacer como ese duelo del vínculo que era, que Uy, fue, no, total. porque es como que nos aferramos a que queremos que sea el mismo vínculo, como El que no mismo. queremos que cambie, que se sienta exactamente lo Ujú, mismo. Y es como, pero también es difícil porque si claro. yo también cambié, si tú cambiaste, pues es inevitable que el El vínculo vínculo va a cambie. cambiar. Además que el contexto es distinto, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una amistad de colegio donde pasamos 8 horas al día juntos, juntas, ¿no? En las clases, o la amistad en la universidad también, que es súper constante. Ya de pronto en la adultez uno tiene un ritmo distinto, cada uno trabajando, algunos ya tienen hijos, familia, esposo o esposa, y, y la vida cambia, ¿no? Y creo que a veces también, así como yo espero que el otro entienda y acepte mis cambios, pues es una renuncia también de uno al otro. Pero ahora decías algo que me hizo pensar mucho, y es en estos vínculos cuando no se siente tan recíproco, ¿sabes? Porque recientemente tuve una situación parecida con una amiga que para mí era mi hermana. Y yo empecé a sentir que era un vínculo que pedía mucho. Y para mí siempre ha sido lo que te decía al principio, muy importante el tema de la lealtad, de estar firme. O sea, para mí yo quiero que mis amigos sepan que yo estoy. Y además, no, pues al ser psicóloga, entonces este ideal y esta Sí, expectativa de ser la total. amiga que siempre tiene la palabra Sí. correcta, que siempre tiene El consejo el ahí, consejo sí. que da en el punto, que además eso pues no es real, No, o no es sea, real. una cosa es uno en consulta con los pacientes y otra muy distinta es cuando uno está interpelado también por ese vínculo, Claro. pero a mí me pasó y es, llega un momento donde yo también tengo que preguntarme si este vínculo es recíproco, Mm, si ese cuidado que yo quiero ofrecerle al otro también lo estoy recibiendo, porque es muy fácil también perderse en este ideal de ser el amigo que nunca falla, pero ser siempre el que da, el que da, el que da, el que da, pero uno también necesita sentirse sostenido, uno también necesita sentirse mm. acompañado, apoyado, uno también necesita esa presencia del vínculo. Total. Y creo que ahí es, mira, yo no sé vos qué pensás con hace unos meses salió mucho esto de los amigos cactus. No sé si los Oh, sí. escuchaba. Y a mí Como me el amigo conflictó, cactus y el es amigo que no me acuerdo del otro. el Sí, bonsai, que sí, necesitaba mucho, mucha atención y el sí. cactus que Y el por ahí de vez en cactus, cuando lo ajá. regaba. Y a mí me conflictaba mucho porque algunas personas a mi alrededor es como, claro, es que las amistades deberían de ser como los cactus, que yo no sé qué. Yo decía, yo no me siento como un cactus. O sea, para mí sí es importante. Yo soy medio bonsai. Sí, yo soy medio bonsai, o sea, para mí es importante que estén allí, pero es porque yo también estoy allí, o creo que estoy, queridas amigas y amigos, si piensan que no estoy, yo intento estar, Díganle. me escriben y aparezco, pero yo siento que estoy. Pero creo que se como promulgó mucho esto de, no, el cactus, porque es que tú no tienes que estar ahí, porque es que, Mm. ¿vos qué pensás de eso? Eso me lleva a pensar un poquito, y aquí creo que saldrá mi lado psicológico, Ujú. en, en las relaciones líquidas, ¿sabes? Ajá, sí. En este desinterés que a veces también estamos promoviendo ahora de los Sí. vínculos que se tienen que sostener solos, de las cosas que fluyen, de todo lo que va pasando. Yo creo que hay que tener un buen balance entre cómo estar para el otro, porque además
no siempre se será bonsái, no siempre se será cactus. Y creo que ahí depende también mucho de cuáles son mis necesidades afectivas, donde mis vínculos me pueden también sostener o donde yo puedo sostener, ¿no? No es lo mismo un amigo que esté pasando por, no sé, una tragedia familiar que yo diga, "Ush, Ajá. necesita de mí ahí". No puedo pretender que siempre el otro se sostenga con lo mínimo para decir que estoy, pues, fortaleciendo esas relaciones, ¿no? Yo creo que eso más depende de lo que uno espera y la importancia de poder comunicar cómo espera que el otro esté, ¿no? Por ejemplo, yo entre semana me ocupo mucho, yo soy cero de mandar mensajes. A mí se me olvida siempre el cumpleaños de mis amistades. Y sé que para muchas personas es súper importante y yo procuro estar, pero a Ujú. mí, yo digo, ay, le voy a mandar un mensajito, pero me ocupé, me llené de pacientes, yo qué sé, hice cualquier cosa, se me fue. Pero si a mí un paciente me dice, Caro, estoy mal, Claro, yo de estoy en la una. puerta de tu casa. Ujú. Yo cancelo agenda porque yo digo, me necesita. Un amigo, si un amigo te llama. Claro. Ajá. Entonces yo digo, hay que ser muy, muy vocales Ujú. en estas necesidades y de cómo espero que el otro esté y de cómo espero también estar para el otro, pero no centrarnos en esto de soy cactus, soy Sí, bonsai, o sea, total. depende de la situación. Además, porque justo hoy hablaba con una paciente de esto y es, no siempre el otro me va a dar amor de la forma en la que yo quiero, porque el otro Total. tiene sus formas, lo que vos decías de los mensajes. A mí me tocó entender un montón que no todas las personas manejan el WhatsApp de la misma manera que yo. O sea, tú a mí me escribes y yo a los 5 minutos te respondo. O sea, pues si no estoy paciente o lo que sea, Claro. pero soy como muy pegada del chat. Em, y me encuentro con que muchas de mis amistades no, pero es curioso porque la mayoría de mis amigos o amigas es como se Ajá. demoran 3 días en responder, a mí me toca enviar el signo de interrogación y en algún momento yo peleaba mucho con eso, ¿sabes? Como que yo decía, pero ¿por qué? Pero si ahí está el mensaje y es entender que Ujú. cada quien tiene sus formas, Tiene sus ¿no? Y formas, claro. a veces no, o sea, es muy difícil en general que el otro encaje en mis formas, así como es muy difícil que yo encaje a la perfección en las formas del otro, porque Ujú. somos dos personas muy distintas. Total. Entonces creo que cuando uno logra aterrizar eso, también se le quita un poquito de peso a la amistad, a las dinámicas, a cómo lo que debe ser, lo que yo espero de ti. Es más bien, ok, ¿cuáles son sus formas? Listo, de pronto no me responde, pero es una persona que siempre está ahí en los momentos difíciles o en las fechas especiales, o Total. cuando responde igual está ahí presente. Creo que también es entender eso, ¿no? Cada quien tiene sus formas y eso no significa que me ame menos o que yo ame más. No, son formas distintas. Mira que ahorita que te escuchaba pensaba en algo, no me acuerdo quién me lo dijo, pero me quedó sonando. Y es que algo mágico que pasa con las amistades, que de pronto a veces ese es un punto de síntoma horrible en las parejas, es que hay muchas expectativas frente a lo que el otro debería hacer o no. Total. Con las amistades, cuando fluyen muy, muy tranquilamente, como que no hay tanta expectativa. Ujú. Pero el hecho de que no haya expectativa no significa que no haya la necesidad de mencionar las necesidades, de entender también la realidad del otro. Porque aquí, por ejemplo, cuando te escuchaba, pensaba en, a veces nos enojamos con la gente porque no hizo X o Y, pero tampoco nos encargamos de que el otro entendiera eso. Pero como no es mi pareja, entonces yo no tendría por qué decirle. Y no es como, bueno, Sí, entra como ese dilema interno porque a la larga es un vínculo, pero hasta qué claro, punto tengo derecho no a reclamar, pero si somos amigas, pero entonces es claro, pero hasta complejo. qué punto es reclamo y hasta qué punto Ujú. también puedo tener la libertad de decirle al otro cómo quiero que me quieran Claro. o qué cosas a mí me hacen sentir querida. Por ejemplo, a propósito de los cumpleaños, para mí es súper importante, no que me manden un mensaje porque la verdad no, pero para mí es súper importante que en mi cumpleaños la gente vaya. Ok. Cuando no van, yo me ofendo. Me ofendo Ya y saben, guardo ¿no? rencor y mejor dicho, al Guardo otro anotado cumpleaños, ahí. sí, cancelado la membresía de amistad por un año. Y si al otro año no, No, ya se le ya. cancela. Sí. Entonces mis amigos saben eso. Mis Ujú. amigos saben que en cualquier parte del año, no importa si nos vemos o no, pero en mi cumpleaños, porque para mí es importante y porque se los he hecho saber, el día de mi cumpleaños, yo sé que están los que están y son. Entonces también digo, qué bonito es también poder dejar tanta bobadita de
es que el otro debería saber, es Sí. que como es una amistad no puedo. Y también, pues empezar a hablar de lo que es importante para nosotros. Y si ya en esa conversación el desencuentro es muy grande y el malestar es muy grande, pues ya uno tendrá que ver, ¿no? Ujú. Que ajusta. Pero, pero sí, qué importante es poder comunicar el cómo queremos, ¿no? Y bajar, ahorita tú también lo decías, como bajar esas expectativas, porque yo creo que a veces es como que nos soñamos la amistad de película, de hoy hablaba, entonces mi paciente era, pero es que yo quiero esa amistad que yo veo y que llegan todas y se compran el café para todas y las recogen a todas y yo decía, o sea, como que Ujú. pasan, no sé, la típica amistad de Ya. película, Sex and the City. sí, sí, tal cual, o sea, tal cual. Y Ok. yo decía, okey, las habrán, o sea, existirán probablemente, pero también eso es como una expectativa muy basada en una fantasía también, o sea, es como yo Mm, puedo, pues, ver a esta amistad como con ojos reales, aterrizados, ¿no? Como no ir persiguiendo ideales de lo que yo vi en algún momento o de ese círculo que está por allá que yo quiero que sea exactamente el mismo, pues, es muy claro. difícil y empiezan muchas frustraciones alrededor de eso. Pues mira que a propósito de eso, yo curiosamente, no sé por qué, pero a mi consulta llegan muchos grupos de amigos. Ujú, Entonces, como que llega un paciente y me recomienda con sus amigos y termino ujú. atendiendo a todo el grupo de Ajá. amigos. Y es muy particular porque eso que tú dices de el ideal del grupo de amistad, yo me doy cuenta que a veces se pelea tanto por ese ideal que ni siquiera uno se pregunta si me siento cómodo con el otro. Como que sí, hacemos todo juntos y parecemos este grupo inseparable, pero lo que llega a consulta es que se sienten juzgados unos a otros, es Ah, que sienten que no pueden hablar, que no se sienten cómodos. ujú, Y ahí es donde yo te decía, qué importante para mí, al menos en mi vida, intentar ser coherente con esas personas que yo elijo tener cerca, sean las personas con las cuales yo puedo ser por completo, más allá de ese ideal, pero que me sienta cómoda. ¿Mm? claro, total. Que a veces nos ocupamos mucho de de cómo los otros lo ven, pero no si ese vínculo me nutre, Me ¿no? nutre, claro. Claro, ¿y qué tal los duelos en las amistades? Yo siento que, mira, Mm, se habla mucho como de las tusas, de los duelos en pareja, pero yo creo que cuando uno renuncia a ciertas amistades o hay un distanciamiento que total. suele ser frecuente, pues se atraviesa un duelo. ¿Por qué duele tanto perder una amistad o distanciarse de una amistad? Uf, pues yo creo que duele en la magnitud de lo que se quiso al otro, porque igual uno le hace un espacio al otro en la vida, en la agenda, en su tiempo. Siento que no siempre se habla de estos duelos y no siempre se le hace mucho lugar a estos duelos. Recientemente, pues tuve estas renuncias, ¿no? Con estos dos amigos muy queridos que amo profundamente, pero que realmente no estoy dispuesta a sostener estos vínculos. Y yo digo, pues madre, me ha dolido. Y me ha dolido porque hay momentos donde digo, hoy me encantaría verlo y sentarme a totearme de la risa como lo hacíamos y entender que ya no es ese momento, que ya ese espacio no está disponible. Creo que es doloroso. Claro. ¿M? Es doloroso y es también entender, porque a veces creo que uno se va cerrando la puerta durísimo y en medio de una pelea y quedar con rencor hacia el otro y decir, pues sabes que no me duele y menos mal ya no te tengo, pero en el fondo si fue importante, obviamente se va a sentir ese vacío, Ujú, total. ¿no? Mira que yo, echando cabeza, creo que nunca me ha pasado que me distancie como mal de una amistad o que una amistad termine como mal, así como en pelea. Lo que sí siento que ha pasado es que han sido amistades que se han ido apagando de manera muy silenciosa y ya Mm. después es como, Uy, y ¿qué están, pasó? sí, exacto, como, ¡ah! ¿Y qué pasó con esta amistad, no? Ujú, También creo que han pasado cosas, ¿no? En algún momento en una relación que tuve me alejé de amistades, pero después como cuando echo en retrospectiva digo, pero qué tan fuertes eran porque hoy por hoy pues de pronto ya no las siento ni siquiera como lo suficientemente fuertes, o sea, ujú, como que me cuestiono mucho, pero lo que sí siento es que igual se atraviesa un duelo
muy profundo cuando uno se aleja de amistades, lo que tú decías, que fueron significativas, o Total. cuando empiezas a ver que esos caminos se empiezan a tornar muy diferentes porque cambiamos y ya no Ujú, pensamos tan ujú. parecido y está maravilloso que no pensemos parecido, pero ahora cuando eso empieza es a generar conflictos constantes en la dinámica y es como Claro. renunciar a esa amistad que en algún momento fue tan fuerte, que Ujú, hoy no lo es. Y claro, no sé si te pasa, porque esto lo converso mucho con mis pacientes y creo que lo estoy viviendo también, es como yo percibo que entre más vamos creciendo, primero, más se hace chiquito el círculo de amigos. total, Y creo que eso tiene que ver con lo que estamos hablando, las transformaciones, las decisiones que uno toma de quién quiero tener a mi lado y quién no. total. Pero también siento que es muy difícil crear nuevas amistades. ¿O qué piensas tú? Yo creo que estamos muy ocupados. Maravilloso, me Yo creo que encanta. estamos muy ocupados porque, de hecho, eso es una anécdota, me pareció súper graciosa. Yo, cuando me pasé a vivir aquí donde vivo, coincidí con un muchacho que me cayó tan bien. Y yo un día le dije, ¿cuándo salimos a jugar? Pues le estaba invitando a jugar Mario Party. Ajá, Y yo me sentí, o sea, esa pregunta, como podemos ser amigos, vamos a jugar, me remontó a cuando tenía, no sé, 8 me años y me encanta. encontraba alguien en el parque. Ya somos amigos de toda la vida porque ya jugamos lleva. Sí, sí, porque es que siento que era muy fácil de niños, ¿no? Claro, era muy fácil porque realmente nos dábamos el espacio de compartir con el otro y mirar si fluía o no. Y si jugamos Claro, bacanísimo, nos vemos mañana a la misma hora. claro. ¿Sí? No había tanta cosa como... No había tanta cosa. Y yo pienso que hoy en día, sobre todo con la virtualidad, mm, ahora la gente conoce gente solamente por aplicaciones de citas, no hay mucho espacio para conocer gente como porque la vida nos puso aquí, miremos y miremos, ¿no? Y sí. miremos cómo nos llevamos, pero siento que nos hace falta un poquito de esa apertura. Yo pienso, por ejemplo, ahora como adultos, cuando estamos en un espacio nuevo, lo que hacemos es estar pegados al celular, no Total. miramos a nadie, no sabemos quién está en la sala, estamos incómodos con esa soledad. Y en esa incomodidad creo que también le reflejamos al otro que no hay una disposición de conocerle. ¿Sí me entendés? Entonces sí, pensaba en eso. Sí, sí creo que es difícil y más con las tendencias actuales. Pero no, pero yo pienso que sería maravilloso poder volver a decirle al otro, seamos amigos. Te invito a un Sí, café, camina, charlemos. total. Y que yo no sé en qué momento de este paso por las distintas etapas de infancia, adolescencia, en qué momento se empieza a perder esto, pero yo sí me acuerdo, o sea, mi mejor amiga como de toda la vida arrancó porque yo un día me le acerqué y le dije como, ¿quieres choclitos? Y ella me dijo, sí. Y yo, ¿quieres ser mi mejor amiga? Sí. Y teníamos cinco o Ya, 6 años y enos aquí, como ya. todavía sigue la amistad. Y hoy Ujú, por lo que tú dices, que qué lindo poder recuperar eso de cuando uno era niño, claro. como esa inocencia en el vínculo Y la y curiosidad la también. curiosidad, como esas Ujú. ganas de conocer al otro y compartir un espacio con el otro. Y no me importa, porque creo que ahorita también le ponemos mucho peso a otras cosas a la hora de escoger amistades y uno de niño es como, solo te escojo porque me divierto contigo, o sea, como La pasamos un pasamos montón. rico. Exacto, Yo creo que hoy en día está muy mediado porque puedo ganar del otro. también. Por te conozco en la medida de porque me eres útil para algo, no sé, por tu carrera o por lo que haces. Y siento que eso nos limita mucho cuando tenemos la apertura de conocer y lo que hablamos de las expectativas, de relajarnos y simplemente estar. Pero además creo que hoy en día podría ser un poquito raro, ¿no? Imagínate que alguien en el parque te diga: "Hola, somos podemos ser Sí, amigos", no de hay un pronto tema ahí como de seguridad y un montón de cosas que es claro, como, y ya la mente del adulto no piensa en sí, otras cosas, ¿no? total. Pero a mí sí me encanta, y yo lo digo, siento que uno puede hacer muy buenos vínculos cuando uno empieza a asistir a lugares donde puede encontrar gente afín. Claro. Entonces yo te digo, siendo adulta me ha sido súper difícil hacer nuevos amigos. Y creo que los últimos amigos que hice de forma así orgánica y real fue metiéndome a clases de Muay Thai. Claro. Me metí a la escuela y empecé a conocer gente con esos mismos gustos y la pasábamos bien, nos reíamos. Entonces siento que a veces uno también necesita darse sus espacios, ¿no? Permitirse también asistir como a otros lugares, conocer otros lugares, a Claro. veces, Que tengan seguridad también. así no, por favor, ante toda la seguridad, gracias.
pero también es como, me quejo, o sea, yo veo mucho en consulta, hay una queja constante de estoy sola, no tengo amigas. Ok, pero ¿qué estás haciendo? Total. También como qué otros lugares estás habitando, frecuentando, porque, o Ujú, si no, va a ser muy difícil. O vas a claro, crear estas, no sé cómo llamarlas, para relaciones, no sé cómo, como relaciones a través de lo que tú decías, de las redes que con esta incapacidad de contactar con el otro, pues total. entonces todo se hace a través de una pantalla y eso también genera otras dinámicas que incluso a veces pueden llevar a un mayor aislamiento social. Totalmente. Cuando te escuchaba pensaba en dos situaciones particulares de pacientes y una es respecto a la virtualidad después del gran encierro de la pandemia y todos los trabajos o la mayoría, muchos se volvieron remotos. ¿Estamos tan encerrados? Una paciente tenía una deficiencia en vitamina D, estando en un país tropical, que eso me parece absurdo porque no salía de la casa. Me dice, hombre, claro, es que ¿cómo voy a conocer gente, no? ¿Cómo voy a Ujú, hacer nuevos vínculos? ¿Cómo me voy a aperturar a esto si claro. ni siquiera salgo? Si ni siquiera salgo de la pantalla, ¿no? Pero pensaba también en estas amistades que se hace cuando uno migra, Mm, ¿sabes? Porque cuando uno migra, creo que los puntos de encuentro es simplemente que somos colombianos, somos latinos, hablamos español claro. y a veces se crean estos vínculos basados Súper, en pero eso. súper fuertes además, siento Súper yo. fuertes, pero Ujú. a veces también, gente que uno dice: "En mi normalidad No no, estaría contigo, sí, claro. no te No, frecuentaría", pero sí. aquí funcionó. Claro, pero ahí donde viene como lo utilitarista que tú hablabas, que a mí no me parece del todo malo. Es decir, Ujú, yo siento que de por sí gran parte de los vínculos son medianamente utilitaristas, así sea por compañía, porque paso un buen rato contigo, pero igual hay una ujú. utilidad, ¿sí? Hay una ganancia, hay un algo. Un transaccional, diría yo. Transaccional, eso, todo, a mí me parece que sí, son Ujú, transaccionales, pero sí siento que empiezan a haber como estos encuentros, estos lugares en común, ¿no? Como, claro, y bueno, yo creo que cuando uno habla de migración es un tema aparte, nos podemos quedar media hora, 80 años hablando un capítulo entero de esto, de pero yo todo. recuerdo mucho cuando hacía la maestría en España, que claro, mi grupo de amigas, el encuentro en común era somos de Latinoamérica, Ujú. ¿no? Los vínculos eran Familia. familia, familia y al sol de hoy, así como de que nos Ujú, escribimos un montón, pero claro. porque logramos encontrar como No, eso y en las común. dificultades de ser Claro, inmigrante también hacen ahí total. una alianza. Pero mira que cuando decís lo de utilitario, lo de transaccional, estoy absolutamente de acuerdo y creo que también como adultos empezamos a ver, bueno, qué bueno también puedo ofrecer yo en la vida del otro, que cómo nos nutrimos entre todos, ¿no? Como dicen todos, necesitamos un médico, un abogado, un Sí, psicólogo, total, sí. y obviamente, ¿no? Entre más amigos tengamos, pues que sólidos también se vuelve la vida. Pero creo que lo decía un poquito más en la apertura que tenemos a conocer personas nuevas, a Sí. veces se da solamente en la medida de lo que creo que puedo ofrecer, ¿no? Claro, como si no me sirves, ¿como Ni para para qué? qué, ni para qué te Exacto, ni hablo, ni para qué para te qué te hablo. escucho, ni para qué. Exacto, Claro, y creo que ahí es donde se puede volver también muy problemático y este sí. encierro tan fuerte. Claro, gracias por este episodio, gracias por esta charla, me encantó compartir estas experiencias. Yo creo que vimos un poquito de nostalgia en pensar en estos vínculos Claro. que ya no están, pero también como esta motivación de sí es posible, igual crear nuevos vínculos, pero también depende de cuál es nuestra apertura a eso, ¿no? A conocer Total. al otro desde lo que es y no desde lo que me puede brindar, a yo permitirme habitar lugares distintos. Ujú. Entonces, Comunicar las comunicar, necesidades, total. comunicar. Caro, muchísimas gracias. No sé si hay algo adicional que quieras como complementar o dices, no, yo ya eché mi chisme No, completo. ya eché el chisme completo, pero sí agradecerte por ese espacio, creo que es bacano, bacano poder sentarnos a hablar de esto. Súper, gracias, Caro. Gracias a ustedes por escuchar. Nos ha pasado. Estén pendientes para el próximo capítulo. Chao, chao.